Buenas noches, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te adoramos, Señor, y anhelamos ese día de estar delante de ti. Y esa es la esperanza, Señor, que tenemos, una esperanza que no avergüenza, sino que nos anima, nos desafía y nos lleva, Señor, a estar listos y a estar haciendo, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer mientras llega ese día, Señor, en que estemos parados frente a ti, Señor, allá en los cielos. Te adoramos y te pedimos que nos hables por tu palabra, que nos enseñes por ella, Señor, y nos muestres los tiempos en los que estamos viviendo. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones y que seas tú hablándonos, Señor, trayendo convicción a nuestras vidas y moviéndonos, Señor, de ese lugar a lo mejor en el que estamos, Señor, de comodidad, en donde a lo mejor tú quieres que nos movamos, Señor. Oramos y queremos pedirte que tú en esta noche, Señor, nos hables. Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches a todos. Nosotros nos vamos a caer en el engaño del lenguaje inclusivo por aquello. Ya la Real Academia ya se pronunció, entonces hablemos como se debe hablar. Y hoy día nos corresponde el capítulo 3 de Joel. Y llegamos a una porción aquí del capítulo 3, en el versículo 9 de Joel, en donde el profeta se va a transportar, por llamarlo así, llevándonos a todos nosotros, hacia un futuro que para él 2600 años, probablemente para nosotros mucho menos, y tiene que ver con este evento de una batalla final. Para que podamos nosotros más o menos tener un poco de contexto, y es importante, si usted va a anotar, para que podamos más o menos ubicarnos en el tiempo. Entonces le voy a pedir que busque su Biblia, la abra, saque sus notas o su cuaderno para hacer notas y sacar cualquier tipo de distracción. Aún es tiempo de, si quieres invitar a alguien a que se conecte, también lo puedes hacer, porque la idea es poder compartir la palabra de Dios y el mensaje de Dios de este tiempo a los que más se puedan. Entonces, capítulo 3 del libro de Joel, en versículo 9, es ahí donde vamos a iniciar en esta noche. Y a través de la historia, nosotros podemos mirar por medio de la Biblia que el Señor nos ha dejado un mapa, el Señor nos ha dejado una línea en la cual nosotros podemos movernos y seguir y ver lo que va a acontecer. Hay muchas de estas cosas que el Señor dice y ha enseñado ya en su palabra que se han cumplido. Una de las profecías que nosotros podemos mirar en el libro de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, hablando desde el versículo 24 o del versículo 20 hasta el 27, sobre las 70 semanas que el Señor estableció sobre la ciudad y sobre su pueblo, sobre Jerusalén y sobre su pueblo que es Israel. Y él habla ahí de que va a pasar una cierta cantidad de tiempo. Van a pasar 49 años, luego van a pasar o 62 semanas o 434 años para que se vuelva otra vez a levantar la ciudad con mucha dificultad. Y lo podemos ver en el libro de Zacarías y en el libro de Malaquías.
Y cuando se cumpla ese tiempo, esos 483 años, esas 69 semanas, dice que va a venir en ese tiempo va a venir el Mesías y va a ser muerto, mas no por sí. No por sí. Desde que vino Cristo, nosotros entramos en este periodo que hoy día nosotros conocemos como el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia. Pero de esas 70 semanas hay una semana que falta. Y Daniel capítulo 9, versículo 27 dice que esta semana va a estar caracterizada porque va a haber un hombre que va a firmar un tratado, que va a firmar un pacto. No es Donald Trump. La gente no lee su Biblia, no lee su Biblia. Y ese es el problema. Entonces las redes sociales y comienza y ve, está cumpliéndose, es el anticristo, no es el anticristo. Él no es. Porque el tratado tiene que ver él y Israel, el hombre de pecado, el anticristo. Y a la mitad dice que lo va a romper. Y va a comenzar la persecución más tremenda para el pueblo de Israel que ha tenido. Ya ha tenido muchas. Hitler trató de destruir a la nación de Israel y el anticristo va a tratar de hacer lo mismo. Y no solo con Israel, sino con todos aquellos que tengan a otro Dios que no sea Él. Entonces, durante esa semana, durante ese tiempo, esos 7 años que nosotros conocemos como la angustia de Jacob, en Jeremías capítulo 30, versículo 7, tribulación como nunca antes, dijo el Señor Jesucristo, va a haber al final de esto una gran batalla, una gran guerra. Y esa es la que se conoce como la batalla de Armagedón. Yo no sé qué se le viene a la mente a usted cuando escucha Armagedón, Bruce Willis o no sé qué se le puede venir a la mente, o algo como destrucción masiva. Pero aquí Joel nos habla de ese evento en donde el anticristo y todos sus ejércitos van a venir y van a converger en un lugar que vamos a mirar en esta noche. Entonces, una vez que el rapto ocurra, la iglesia sea quitada de en medio, la iglesia sea llevada al cielo, va a comenzar un periodo de tribulación y gran tribulación que nosotros vamos a empezar a cubrir a partir del domingo en el libro de Apocalipsis, mirando todo ese periodo tremendo que viene sobre este mundo. Y cuando lleguemos al final de ese periodo, en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice que va a venir Cristo montado, y el que reina, para reinar, para juzgar a las naciones. Y es en ese tiempo, es en ese momento en donde nosotros vemos aquí lo que este hombre está viendo. Una gran batalla que se va a desarrollar en un lugar que en el Nuevo Testamento se menciona una sola vez, Armagedón, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, verso 16, es el único lugar en donde se menciona allí. Napoleón fue a Israel en 1799 y miró ese gran valle, ya el Valle de Megiddo, y dijo, aquí este es un lugar, es una extensión, una llanura increíble para que los ejércitos del mundo puedan maniobrar, para que los ejércitos del mundo puedan reunirse, o al menos estar de paso por ese lugar. Entonces, aquí se va a desarrollar o va a comenzar y vamos a ver que la batalla de Armagedón es mucho más que un solo evento, sino que son varios conflictos o varias batallas que se dan cuando el Señor regrese por segunda vez. Y lo podemos mirar por medio de las Escrituras. Primero, la palabra Armagedón viene de una palabra hebrea que es Armagedón o Megdone.
que quiere decir monte de Megiddo. Ahora, el monte de Megiddo, cuando usted va ahí, usted puede hacer un tour, ahora no necesita salir, no va a poder salir, que quisiera, todavía no, probablemente, ya sea por el COVID o por el dinero, no va a poder salir. Pero por internet usted puede ver, y cuando llega ahí, a ese lugar, usted va a ver que hay un monte ahí. Ese monte de Megiddo es una pila de escombros, de al menos de 20 ciudades diferentes, que fueron construidas, fueron destruidas, construidas, destruidas, construidas durante muchos siglos. De hecho, en el tiempo de David y Salomón, eso ya era un monte, ya había más de 16 ciudades sepultadas que se habían levantado una sobre la otra en ese tiempo. Este valle de Megiddo es el lugar cercano donde Jesús creció, el lugar de Nazaret. Ahí es donde el Señor creció, después de volver de Egipto. Y esta palabra Armagedón y este lugar Armagedón se convirtió en el sinónimo de una futura batalla en donde Dios va a intervenir y Dios va a salvar a el pueblo de Israel, a su remanente. ¿Por qué? Porque el anticristo y sus ejércitos van a tratar de destruirla. Y es por eso que Apocalipsis nos muestra eso. Apocalipsis 16:6 y Apocalipsis 20:1-3. Este Armagedón o este monte de Megiddo, hay un valle, el valle de Jezreel, es un área de 150 millas cuadradas que está rodeada de montañas. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que tiene muchos lugares, muchos pasos en donde pueden entrar y salir. Y ese lugar era un lugar estratégico. Cualquiera que pudiera controlar ese valle, cualquiera que pudiera controlar esos pasos, controlaba el comercio del antiguo cercano oriente. Entonces fue un lugar en donde se desarrollaron muchas batallas. Este lugar fue destruido y construido más de 15 veces diferente. Ahí. Y la palabra Armagedón o Valle de Megiddo aparece 12 veces en el Antiguo Testamento y obviamente una vez en el Nuevo Testamento. Ahí. Es ahí en donde Débora obtiene la victoria sobre Sísara, en Jueces capítulo 5. Es ahí donde Gedeón también derrota a los de Madián, a los madianitas, ahí en Jueces 6. También es en ese lugar en donde Saúl muere a mano de los filisteos, en Primera de Samuel, capítulo 31. Ahí también muere el buen rey Josías, por su imprudencia de ir a pelear a ese lugar. Y usted ve que estos sitios, o este sitio está marcado de historia y de grandes batallas. Pero la batalla de Armagedón, y aquí es importante, usted después puede mirar en un mapa, ¿ya? En la tierra de Israel, y usted va a poder darse cuenta de que van a ellos a desplazarse, porque siempre el objetivo del enemigo ha sido Jerusalén, destruir Jerusalén. Ahora aquí fíjense cómo nos vamos a mover geográficamente a través de la tierra de Israel. En el libro de aquí, de Joel, en donde estamos nosotros, habla de este evento y menciona ahí en el versículo 2 y en el versículo 13 del valle de Josafat, que para muchos, como dijimos la vez pasada, es una extensión de terreno que está ahí cerca de Jerusalén, al este de Jerusalén. Hay otros que piensan que es un valle que se va a formar cuando el Señor venga, pero es en esa zona en donde va también a haber conflicto. Empieza en el norte, en Megiddo, allá arriba, Israel, comienza y viene hacia esta zona de Jerusalén. Pero fíjense, en el libro de Isaías, en el capítulo 34, versículos del 1 al 17, e Isaías 63, del 1 al 19, describe también que el Señor va a otro lugar, y este lugar es Edom.
al sur de Jerusalén. Cuando el Señor regrese, también va a llevar juicio. Entonces el Señor se va a mover desde el norte, Jerusalén, y va a ir al sur, a Edom, para salvar a su remanente. Pero el conflicto final, el conflicto donde se va a desarrollar con mayor intensidad, nos dice Zacarías 12:2, es Jerusalén. Es ahí donde está el centro del conflicto. Entonces, van a estar en Megiddo, pero el Señor se va a desplazar. Se va a desplazar por toda la tierra de Israel. Entonces, fíjense, abarca desde las llanuras del lugar de Esdraelón, arriba, en el Megiddo, al norte, luego baja hacia Jerusalén, y luego va al valle ahí de Josafat, y luego va a Edom, hacia el sur, hacia ese lugar donde él va a pisar, nos dice más adelante, las uvas del lagar. Entonces, esta batalla de Armagedón tiene como lugar de desarrollo toda la tierra de Israel. Todo Israel. Muchos kilómetros van a ser afectados por este conflicto. Entonces, aquí Armagedón viene Joel a enseñarnos lo que va a ocurrir, y vamos a mirar otras porciones donde lo que vamos a ver es cómo Dios va a actuar y reaccionar, y cómo hay partes de estas que podemos ver que tienen mucho con la enseñanza, son muy similares a la enseñanza de Jesús en Mateo 24 y también al libro de Apocalipsis aquí. Entonces, Daniel vio 70 semanas. 490 años. Faltan 7 años por cumplir. Joel está viendo el final de esos 7 años, cuando Jesús regresa por segunda vez y va a librar a la nación de Israel, al remanente. Al remanente. Entonces, por todas partes se va a desarrollar este conflicto. En el libro de Apocalipsis nos dice que la batalla va a ser tan tremenda que la sangre subirá hasta el freno de los caballos. Y dice que son por 1,600 estadios. Se ha señalado que un estadio abarca, estos 1,600 estadios abarcan más o menos toda la longitud de Palestina o de la tierra de Israel. Entonces la batalla va a ser a través de toda la tierra de Israel. Desde arriba, desde Megiddo en el norte, Jerusalén, Edom, Jerusalén. Ahí es donde se va a desarrollar. Dicen en Zacarías capítulo 14, versículo 2, dice: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. O sea, el centro de interés es Jerusalén. ¿Y por qué? Porque el Señor lo dice, que va a ser así. Y siempre ha sido así. Es el intento final, en este caso del anticristo, y todo lo que él representa de destruir de una vez por todas Jerusalén y sus habitantes. Y es en ese momento es en donde el Señor viene y los salva. O sea, hay juicio, pero hay salvación. Es el trabajo que solo Dios puede hacer. Dice versículo 9 y 10 de Joel: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. En otras palabras, el Señor hablando aquí dice: ¿quieren guerra? Vengan. ¿Quieren pelear? Vengan a pelear. Y es en ese contexto, versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Aquí, en este contexto, el fuerte o el débil que dice fuerte soy es el que se está rebelando en contra de Dios. Diga, o sea, tenga un pensamiento positivo y diga: puedo vencer en esta batalla. Y el Señor, que dice en el Salmo 2, se ríe de ellos. Se ríe de ellos.
Que aquí el Señor los está llamando, vengan. ¿Quieren derrotarme? Vengan. Prepárense para la batalla, para la segunda venida de Cristo. Dios los reta aquí a las naciones. Y esto es lo que ellos justamente van a hacer. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16 nos dice que esto es lo que va a ocurrir. Pero que todos estos esfuerzos que ha tenido el hombre y que tiene el hombre, y eso es lo que usted debe ver en este tiempo. El hombre siempre ha tratado de destruir a Dios y la idea de Dios, el concepto de Dios, a través de toda la historia, desde Génesis. Desde ahí en adelante, el hombre se ha rebelado en contra de Dios. Y por eso estamos como estamos. La culpa no es de Dios. La gente, ay, ¿por qué Dios no hace nada? Es el hombre rebelándose contra Dios. Y esta es la última rebelión. O la penúltima, dirían algunos. Rebelión del hombre. Cuando veamos Apocalipsis se va a dar cuenta por qué es la penúltima. Nos vamos a anticipar. Pero el Señor dice que todos estos esfuerzos que el hombre está haciendo por destruir, por rebelarse en contra de Dios, son infructíferos, no van a producir fruto. Por más que se preparen, por más que traten de hacer y hacer y hacer y hacer, no van a poder destruir nunca a Dios, ni sacar a Dios de su creación. Fíjate, nos dice aquí que el Señor los llama a forjar, dice, espadas de vuestros asadones. El Señor le dice, bueno, si van a luchar contra mí, en otras palabras, traigan lo mejor que tengan. Conviertan todo lo que sea que ustedes puedan tener en armas. Busquen todas las armas necesarias y tengan mucho pensamiento positivo. Es lo que les está diciendo. Soy fuerte. Fuerte soy, fuerte soy. Ese es aquí. Pero fíjate, esta actitud positiva nunca va a funcionar. El hombre que decide enfrentarse contra su creador, su hacedor, nunca va a ganar. Nunca va a ganar. Y esto es lo que las naciones no saben. El problema es que lo van a descubrir de la peor manera. Ahora, este pasaje está para este conflicto, Armagedón. Pero mira, en el libro de Miqueas, hablando del reino milenial, en el capítulo 4, Miqueas, versículo 3, dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Al revés. Es lo que el Señor va a hacer. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Esto es lo que va a ocurrir en el reino milenial. Lo mismo dice en el libro de Isaías, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y este versículo es interesante. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto va a ser en el milenio. La gente está esperando que sea hoy. Esto no, esto va a ser en el milenio. Porque de Sion saldrá la ley. Vea qué interesante. Va a haber un reino y el reino en el milenio va a salir o va a estar el que gobierna desde ahí Sion. ¿Y dónde es Sion? En Jerusalén. Y Jerusalén, dice, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá, dice el versículo 4, muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. O sea, ¿estamos esperando justicia? ¿Estamos esperando un mundo de paz? No, todavía. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando venga Cristo. O sea, el único que puede establecer un reino de justicia y paz es Cristo Jesús. Va a juzgar a las naciones, a las personas, nos dice aquí en Isaías. Jesús va a reprender a las naciones lejanas. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él está en todas partes y Él sabe todo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 27, nos dice que va a reinar con vara de hierro. Es lo que va a ocurrir.
Va a haber paz, tranquilidad controlada, aunque el pecado aún estará presente. ¿Sí? Isaías capítulo 11, versículos 6 al 10. Oseas 2:15. Y todo el presupuesto que las naciones usan o han usado para armamento, en ese tiempo se va a usar para lo que se tiene que usar. ¿Para qué? Para la agricultura, para que la gente pueda trabajar, para eso. Ahora hoy día se arman, sí, porque tenemos fronteras. Dios estableció las naciones. Vea, la única vez en donde usted ve el mundo tratando de unirse globalmente fue por desobediencia a Dios. Entonces saquémonos la idea de los cristianos que tienen de que la globalización es realmente la voluntad de Dios. No, va a haber un día así cuando el Señor venga, pero ahorita estamos en este conflicto. En este conflicto. Y las naciones van a gastar su presupuesto para eso. Van a convertir sus espadas, dicen rejas de arado, en todo lo que ellos necesitan para podar, todo eso. Y ya no va a haber más conflicto. No se levantará nación contra nación. No se preparan más para la guerra. Más para la guerra. Esto es lo que dice. Ahora, fíjate aquí en el versículo 2, el capítulo 2 de Isaías, versículo 4, y quiero tomar la atención aquí, porque la ONU tiene este versículo. La ONU, en un muro que se llama el Muro de Isaías, en el Parque Ralph Bush, al frente, de ahí de las Naciones Unidas en Nueva York, lo tiene como su declaración de misión. Y vea, tienen exactamente donde la cita de este versículo. Y juzgará entre las naciones, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que ellos no pueden hacer eso, sino que esto se va a cumplir en el reino milenial. Pero antes de que llegue el reino milenial, Dios va a traer juicio contra todos estos en la batalla de Armagedón. Y luego el juicio de las naciones. Ahora, otra cosa que es interesante, que si usted a lo mejor la sabe, es que en el jardín de la ONU, ¿ya? Está ya una estatua ahí llamada "Martillarán sus espadas para asadones". Una estatua ahí que está ahí. Y fíjense que la donaron los rusos, la Unión Soviética, en 1959. Ellos donaron. Y la idea es, y sale una estatua ahí de un hombre musculoso que empuña un martillo, ¿ya? Y golpeando ahí una espada. ¿Y de dónde viene esto? Ve la idea, ve el concepto. Una de las naciones en donde más se ha perseguido la Biblia a los cristianos, en donde más muerte ha habido, más persecución religiosa. En 1959, a poco ya de lo que estaba ocurriendo en Rusia, ya habían matado millones de personas, a sus propios ciudadanos. Entonces, fíjate, este gesto de la Unión Soviética o Rusia, ahorita, no tiene ningún sentido, es un sentido hueco. No tiene ningún sentido. Entonces dice aquí que el Señor reúne a todas las naciones contra Jerusalén. El profeta Zacarías registra esto, que va a reunir a todas las naciones de la tierra para una última batalla contra Jerusalén. En el capítulo 12, en el versículos 1 al 3. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. O sea, los marea, de cierta forma. En el sitio contra Jerusalén. Y fíjate, dice el versículo 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Qué interesante aquí que podemos aprender. Nos dice aquí que es en aquel día. O sea, la liberación de Jerusalén vendrá en el tiempo del fin.
durante este tiempo de la batalla aquí. Lo otro que podemos ver es que todas las naciones están reunidas contra Jerusalén. Y este es el conflicto del que Joel está hablando y de que Apocalipsis 16 habla. La campaña o la guerra de Armagedón. Entonces se reúnen las tropas en Megiddo, arriba, y van a comenzar su marcha ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Ese es su objetivo. Pero el intento de destruir la ciudad santa hará que sean destruidos. El hombre que intente destruir a Dios será destruido. Y por eso usted ve cómo aquellos que rechazan a Dios, se burlan de Dios, son destruidos. Son destruidos, no físicamente solamente, sino espiritualmente, eternamente. Ahora dice versículo 11, los ejércitos, juntaos y venid naciones, todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, a tus ángeles. Ven, Señor, tráelos a todos estos. Comienza aquí este conflicto, y cuando todo parece ya que no hay esperanza, todos, imagínate, reunidos ahí contra Israel. Ya Israel ha estado en una situación así antes, pero nunca en la dimensión en la que va a estar en ese tiempo. 2 de cada 3 judíos van a morir en la tierra. Nos dice Zacarías 12. Aquí. Han perdido toda la esperanza. Entonces el Señor peleará por su pueblo. Es ahí como se levantará como ese poderoso gigante para cuidar a la niña de sus ojos. Y va a traer a todos estos santos, a estos ángeles de Dios. Nos dice el Deuteronomio, capítulo 33, versículos 2 y 3. También nos dice el Salmo 68, versículo 17. Va a venir el Señor con todos los santos, nos dice Zacarías 14:5. Y ese es lo que Joel está mirando aquí. Fíjate, todo lo que está ocurriendo, todo este conflicto, toda esta situación de movimientos que se están dando militarmente. La ciudad va a ser asediada, pero durante este tiempo el pueblo, el remanente, se va a dar cuenta que tienen un aliado invencible. Y este es Dios. Jerusalén no será destruida. Apocalipsis 19:14 nos muestra de ese regreso en gloria de Jesús con todos sus santos, las huestes del cielo que están descritas ahí. Y mira lo que dice Apocalipsis 14. Vamos ahí a Apocalipsis 14 para leer. Nada más para que tengamos una idea de lo que va a ocurrir. Versículo 14 de Apocalipsis 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y aquel que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado, dice el versículo 20, el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es lo que va a ocurrir. O sea, dijimos 1600, 320 kilómetros más o menos. Toda la extensión que tiene la tierra de Israel. La tierra de Israel. Se reúnen ahí y el Señor actúa. Fíjense en el versículo 12, otra vez ahí de Joel. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat.
porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. ¿Qué dice Juan 5:22? ¿A quién se le ha dado el juicio? Al Hijo. Él es el que está viniendo. Y fíjate, Zacarías 14:12 nos dice la plaga con la que Él va a herir a estas naciones. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. A esos pueblos que se despertaron y subieron al valle de Josafat. Esta es la plaga. ¿Y quién va a estar ahí? El Señor juzgando. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Una descripción bastante interesante para ese tiempo y para este tiempo. Ahora nosotros podemos asociarla con muchas cosas, bombas y esto y aquello. Pero en ese tiempo, Zacarías, ¿qué pudo haber estado pensando? Pero es lo que él vio aquí. ¿Cómo se disuelve esta gente cuando están ahí en este conflicto? Producto de lo que va a ocurrir. Por eso algunos dicen bombas y algunos dicen otro tipo de cosas. Pero el asunto es que Dios puede intervenir poderosamente. Ahora, fíjate en el versículo 13 de Joel. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y subrayen eso. Dios ve la maldad del hombre. Y la maldad del hombre tiene un límite. Y ese límite Dios lo conoce. Y cuando lleguen a ese límite, Dios traerá juicio. La venganza destructora de Dios sobre todas estas naciones, ahí en el valle. En Génesis capítulo 15, versículo 16, el Señor ahí, hablando con Abraham, le dice, y la cuarta generación volverán acá, hablando de que el pueblo, la descendencia de Abraham, se iban a ir a Egipto, e iban a volver, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hay un colmo, hay un límite, en donde Dios dice, basta, y trae juicio. Lo mismo el Señor hizo cuando fueron los ángeles a Sodoma y Gomorra. Entonces, vea, al Señor no se le pasa por alto la maldad del hombre. El pecado del hombre está siendo observado por Dios. El pecado del hombre está siendo registrado por Dios en el cielo. Y Dios dice, va a llegar un punto en donde la maldad se va a colmar. Y lo que siembras, cosechas. Y es aquí lo que les está diciendo el Señor por medio del profeta. Las cubas están llenas, rebosan, porque mucha es la maldad de ellos. Lo mismo dice en Apocalipsis que acabamos de leer. Ya está listo todo para la siega. Ya todo rebosa. Entonces, así como la maldad tiene su cosecha, así también el bien tiene su cosecha. ¿Cuál es la cosecha de la maldad? Miseria, aflicción, reunión, atar, amarrar y quemar. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor habló acerca de la cizaña y el trigo? No lo quites todavía porque hay un momento en donde va a ocurrir. Mateo capítulo 13, versículos 37 a 43. Nos dice el Señor esa parábola. Cuando se separe todo esto. Entonces, así como se separa la cizaña para ser quemada, así también el trigo para ser puesto en el granero del cielo, dice Jesús. Ese es su tiempo. Nadie puede escapar a esto. Fíjate, esta hoz es el instrumento que se usaba para recoger la cosecha. En Isaías, el capítulo 63, versículos del 1 al 4, también describe esta batalla, pero llevándola a Edom. Y fíjate lo que dice aquí. Pregunta aquí el profeta, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, dice. La palabra bodas se puede traducir donde se reúnen las uvas. Entonces, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de esta ciudad que se reúnen las uvas intencionalmente? Es puesta esta ciudad.
Y luego dice, con vestidos rojos. Está hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como la que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Dónde queda la idea de que Dios va a salvar a todos? Que Dios es bueno, que Dios no va a traer juicio. Bueno, aquí vemos al Señor viniendo. Es el día de la ira, es el día de la venganza. Y aunque vengan todas las naciones contra Él, contra su Mesías, contra la ciudad, con todos sus armamentos, toda la tecnología que puedan tener, que traigan a todos los vengadores, a todos los superhéroes a pelear contra Dios, Dios los va a destruir. Será en vano. Será en vano, Dios los va a destruir. Y no importa la mentalidad positiva que puedan tener, sí podemos vencer. Y esos discursos inspiradores de 4 de julio no van a servir, porque viene el Señor de señores, el Rey de reyes, a pisar el lagar. Y nadie, fíjate, nadie está conmigo, solo lo he hecho. Él no necesita a nadie. Él no necesita ejércitos. Él lo puede hacer. Y aquí está una lección importante. En medio de todo este sufrimiento, en medio de toda esta situación increíble que pueda estar viviendo y que va a estar viviendo la nación, el remanente de Israel, el Señor quiere que ellos sepan que Él es el Salvador. Que no solo es grande para juzgar, pero también que es grande para salvar. Y Dios dice, va a tomar a estos y los va a arrancar y los va a aplastar, como las uvas son aplastadas. En Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 13 y versículo 15, aquí está otra vez. Fíjate, dice, estaba vestido uno de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Vamos a ver que esta es una palabra descriptiva de Juan. Juan es el que la usa. Y Juan está hablando de Cristo. Y en el versículo 15 nos dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, el trabajo del juicio solo le pertenece a uno, y es Cristo Jesús. O sea, dejemos de juzgar el juicio de Dios. Él se va a encargar. En la segunda venida de Cristo, el Señor va a hacer esto. 17 libros del Antiguo Testamento hablan de profecía. Hablan de profecía. Jesucristo mismo habló de la segunda venida en casi 200 veces en los evangelios. 1845 veces en la Biblia aparece este evento, la segunda venida. 318 versículos del Nuevo Testamento mencionan esto, la segunda venida, y 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento hablan de la aparición de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Entonces dice aquí que Él viene a pisar el lagar, el vino del furor, ahí en Apocalipsis. Juan está usando 2 pasajes ahí. Isaías capítulo 11, versículo 4 y el Salmo capítulo 2, versículo 10. Puedes verlo y vas a ver que está hablando ahí. El versículo 14 de Joel. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Siempre hay una decisión. Aquí es el valle de la decisión, pero ya no depende de ellos, es de Dios. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. O sea, todos se han reunido aquí en este valle de Josafat contra Dios. En el Salmo capítulo 2, versículo 1, dice esto el salmista David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo,
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis? Construyamos una torre y hagámonos un nombre. Globalización. Reunámonos todos, eso es lo que es. Vea lo que dice versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Dios riéndose de todos ellos. El Señor se burlará de ellos y luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Listo está aquí en este día el Señor para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Salmo 110, versículos 1 al 3 y versículos 5 y 6. Se llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, dice. Destruirá, dominará en medio de todos sus enemigos. Fíjate aquí, Joel mira este valle de Josafat, aquí en esta batalla. Ve todos estos pueblos reunidos, enfrentando su final eterno. Porque este es el final eterno para estos pueblos. En el lugar que se conoce como el Valle de la Decisión. Todos aquellos que peleen en contra del Señor están en el lugar equivocado. Si tú estás peleando contra Dios, estás en el lugar equivocado. Y tu decisión que has tomado de rebelarte en contra de Dios se cumplirá finalmente. Antes de esta batalla de Magedón puede ser, o a ese tiempo. Por eso no necesitamos llegar a ese punto. Llegamos y vengamos y decidamos por él. Mucha gente ha usado este valle de decisión para mensajes evangelísticos, pero en realidad aquí es lo opuesto, porque es Dios. El hombre está aquí y él es el que decide, ya no es el hombre que decide. Tuvo su oportunidad, ya no decide. Ahora tienes tu oportunidad, puedes decidir, pero ya en ese valle no va a haber más. Es un valle de juicio, es un valle en donde las personas van a ser condenadas eternamente. Por eso es importante, debemos tomar nuestra decisión por Jesús ahora, para que nunca tengamos que estar en ese lugar. Decidir ahora por Cristo, porque en ese tiempo Dios va a decidir por ti. ¿Eso es lo que querías, rebelarte contra mí? Eso es lo que vas a tener. Separación eterna. Y dice el versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor ahí. Entonces, en Joel, capítulo 2, ahí miramos, hace un par de semanas, versículos 30 y 31, de estos eventos cósmicos que se van a producir, perturbaciones que nos mencionan las Escrituras. Apocalipsis 6, versículos 12 al 14, Isaías 34, versículo 4. Y en Isaías 13:10 dice esto, fíjate, Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. O sea, Isaías está profetizando exactamente lo mismo, estos mismos eventos. Y probablemente Jesús está citando o parafraseando, dirían algunos, a Isaías. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el Señor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Combinaciones vemos aquí de esta profecía. Joel, Isaías, Jesús, el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis, eventos cósmicos que ocurren. ¿Qué va a ocurrir? Grandes terremotos. Hoy día hay terremotos, sí, pero como los que vienen durante la tribulación y como el que viene durante la tribulación, nunca lo hemos visto. Ni la roca se va a salvar de ese terremoto. No lo va a hacer. Todas las montañas, las islas se van a mover de su lugar. Si por eso quiero visitar Hawái antes de que desaparezca. Todo se va a convertir, dice, la luz del sol y la luna y las estrellas será bloqueada.
se oscurecerá como si fuera noche. La luna roja como sangre, las estrellas caerán del cielo. Y como dice Isaías, y el cielo parece enrollarse como un rollo durante la tribulación. No hemos visto eventos de esa naturaleza todavía. Hay eventos, y todos dicen, eventos grandísimos. Son las tormentas más grandes de los últimos 50 años. Nunca todavía hemos visto la tormenta más grande que viene. Nunca todavía hemos visto el terremoto. Y nosotros no vamos a estar aquí para eso. Para eso. Imagínate, la gente construye para que no se le caiga la casa. Si te quedas aquí, se te va a caer la casa y se te va a caer la vida. Antes del rapto es el tiempo de tomar esa decisión y irse con el Señor. Y terminamos aquí en el versículo 16. La próxima semana vamos a tomar del 17. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. ¿Qué es la esperanza? Porque mírate, aquí la condición está pero terrible. O sea, ¿hay alguna situación en la que el Señor Jesús ha dejado de ser tu esperanza en medio de la situación en la que estás viviendo? Porque eso quiere decir que has perdido la perspectiva. Estás dejando de ver y de reconocer quién es nuestro Señor. Entonces dice, hay esperanza. Porque Él es la esperanza y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces dice aquí, esta es la victoria. Esto resuena como una voz de triunfo. Y por eso habla de este león de la tribu de Judá que va a rugir, que prevalece y destruye a todos sus enemigos. Hay varias escrituras en el Antiguo Testamento que muestran al Señor regresando y rugiendo como un león. En Jeremías capítulo 25, versículo 30 al 31, Oseas 11:10, Amós capítulo 1, versículo 2, Amós capítulo 3, versículo 8. Y cuando ruge un león, después de que tiene la presa, para que todos sepan que él ha vencido. En el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 8, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En Apocalipsis 10:3 dice, clamó a gran voz como ruge un león. Es Dios, es Cristo, mostrándose aquí como el vencedor, como el que toma y reina. Y aquí es donde está venciendo. Se acaba este conflicto y viene el Señor y todo ojo le verá. Mira lo que dice en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, versículos 29 y 30. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se debate cuál es la señal. Yo creo que la señal es Cristo. Él es Cristo, todos lo van a ver. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, porque esa es la clave, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y va a poner su pie sobre el monte de los olivos, una vez que ya haya destruido todos los ejércitos, y se va a parar ahí y va a juzgar a todas las naciones. ¿Y qué pasa durante todo este tiempo? Dice que la gente, en el tiempo de la tribulación, en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17, dice que la gente se esconde en las cuevas, huye. ¿Por qué? Porque ha llegado el día de la ira del Cordero. Y la pregunta que hace ahí, ¿quién va a poder sostenerse? ¿Quién va a poder sostenerse? Nadie. Por eso ahora puede recibir la gracia de Dios. Porque cuando Él regrese por segunda vez ya no va a volver a nacer en un pueblito humilde, en una ciudad llamada Belén. No va a venir como ese humilde carpintero, no más. Como ese siervo que pasa desapercibido, sino
que en ese día lo verán como ese león que rugirá y va a juzgar a todas las naciones. Y toda la tierra y los cielos temblarán en respuesta a ese rugido. Y fíjate, dice, Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Todos estos cataclismos cósmicos y todo lo que está pasando y la guerra, en medio de todo eso hay esperanza. El refugio para su pueblo siempre ha sido el mismo, Cristo. En medio de los problemas, en medio de las dificultades en las que podamos vivir. Y en ese momento los judíos hablan que Él es el Señor, su Dios. Y morarán en Sión, y Dios establecerá su reino. Y dice ahí que va a reinar. Entonces, para que el Señor reine, Armagedón, juicio de las naciones. Y viene el reino. Y de ahí, todo va a ser diferente. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros los cristianos? No esta batalla de Armagedón. Nosotros vamos a venir con el Señor cuando esto pase. Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Amando y esperando su venida por su iglesia. Cuando el Señor regresa por segunda vez, regresa con su iglesia. Por eso, es un tiempo de decisión, sí, ahora. Pero también es un tiempo de examinarse para ver cuál es la esperanza, dónde está puesta nuestra esperanza hoy. Tito 2:13 dice que es la esperanza bienaventurada, la que tenemos en Cristo Jesús, que viene por nosotros, nuestro Señor y Salvador. Ahí debe estar, es en Él. ¿En dónde está nuestra fortaleza? La fortaleza es Él. Y ese es lo que a veces nosotros perdemos la perspectiva. Y dejamos que las situaciones nos lleven a un punto en donde caemos en un estrés, en los afanes, en el miedo, en el temor, y dejamos de creer, de tener confianza, de tener esperanza y de tener seguridad de quién es el que nos ha salvado. Dios no nos ha puesto para ira. Y si Dios permite que usted y yo podamos sufrir mientras estamos aquí, bueno, así es. Así es. A veces los ministros, los pastores, los líderes, piensan que eso es algo extraño a ellos. No. No. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra seguridad. Si el líder, si el pastor no tiene esperanza, no tiene fortaleza, anda por las cuerdas, ya están que tiran la toalla desde su rincón, entonces, ¿qué podemos nosotros darle, transmitirle a aquellos que Dios nos ha llamado a ministrar? Si todo el día lloramos y nos quejamos, todo el tiempo. Fíjate, lo que viene es terrible, pero no vamos a ser parte de eso. Vamos a venir con Él y vamos a ver todo eso. Y no es que, yo voy a matar a 100 o 200 y no, el Señor va a hacer todo lo que tenga que hacer. Juicio. ¿Por qué? Porque ellos decidieron. Valle de decisión. Lo que tú decides ahora trasciende en la eternidad. ¿Quién lo dijo? Él. No Dios, el gladiador. Es una realidad. Lo que usted haga ahorita va a trascender. Por eso ven hoy y estemos a cuenta y no espere para mañana. No deje para mañana, es hoy. Si su fuego se ha apagado, si su combustible está como ya dándole la señal de alarma, entonces es tiempo de venir. Recuerda de dónde has caído. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Arrepiéntete y vuelva a tus primeras obras, porque tengo algo contra ti y es que has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hoy día esa iglesia
es una iglesia real en donde hay muchos que han dejado su primer amor, pero también creyentes que han dejado su primer amor a Cristo Jesús. Entonces, oremos para que si usted está como la iglesia de Éfeso, con un conocimiento intelectual, que sabe discernir qué es falso y qué no es falso, pero no tienes el primer amor, el Señor le dice, arrepiéntete. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. No solamente conocimiento, sino fuego en nuestro corazón, por Cristo, por Él, por su obra, para poder ser usados por Él como Él quiere usarnos. Oremos y la próxima semana seguimos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos, por recordarnos el tiempo en el que estamos, en el mundo en el que estamos, porque es el Dios de este mundo que tiene control. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no mirar con los ojos del mundo, Señor, a no dejar que nuestra mente, Señor, sea confundida por los pensamientos de este mundo, Señor. Que no seamos transformados a la imagen del mundo, sino más bien seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Que nos presentemos como esos sacrificios vivos. Y que entendamos, Señor, que el tiempo es corto, que los días son malos y que tú nos quieres usar. Que podamos ser valientes, decididos, que nos dé, Señor, poder para ir y proclamar tu palabra, de nuevo para hacerlo, Señor. Como lo que pidió la iglesia en Hechos, de nuevo para predicar tu palabra en tiempo de crisis. De nuevo y valentía para proclamar tu verdad, para defender la verdad con valentía. No es el tiempo de callar, es el tiempo de hablar. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes. Oro, Señor, por mis hermanos que están, Señor, pasando a lo mejor por este tiempo, Señor, en un fuego casi apagado, que tú en esta noche lo enciendas, Señor. Que ellos puedan venir a ti arrepentidos y saber, Señor, que tú eres suficiente, eres justo, fiel y justo para perdonar. Y otra vez, Señor, darnos ese fuego y esa pasión. Que no estemos enfocados, Señor, en los afanes de este mundo, sino en aquellas cosas, Señor, que tú quieres que nos ocupemos, Señor. Los negocios de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por hombres y mujeres que deciden dar ese paso en el ministerio de fe, de confianza, en que tú, Señor, los llamas y tú les guías y les provees. Como decía Moisés, ojalá todos, pero tú, Señor, sabes quiénes son. Y gracias por esos hombres y mujeres, Señor. No solo aquí en esta congregación local, sino en todas las congregaciones, en todas las iglesias. Te agradecemos, Señor. Fortaléceles y bendíceles, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos enfermos. Te pedimos por Ismael, por esta cirugía a la que va a estar sometido mañana. Que tú dirijas, Señor, a los médicos, les des la sabiduría. Y también, Señor, si es tu voluntad, Señor, sanarlo antes de esa operación, que así sea. Obra un milagro, Señor. Dale confianza, seguridad en Cristo. Que Él pueda confiar, Señor, en que tú, Señor, tienes todo en control. Guárdale, Señor, guarda a Yoli también, bendícele. Y oramos por nuestros hermanos, Señor, que están pasando situaciones difíciles en Chile, Señor, en México, en Guatemala, Señor, en Colombia. Enfermos, Señor, sin trabajo, probablemente algunos, Señor. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques, Señor,
y traiga fortaleza. Oramos, Señor, para que tú toques, Señor, los corazones en medio de las aflicciones en las que puedan estar viviendo, Señor. Oro por mi hermana, Señor. Para que tú, Señor, traigas consuelo, fortaleza en medio, Señor, de todo esto. Tú estás en control, Señor. Tú puedes transformar, Señor, lo que pareciera imposible en algo, Señor, que te glorifique a ti. Oramos, Señor, por un sobrino de Alonso que está privado de libertad, para que tú, Señor, trabajes en esta situación, que Dios trate con ellos, los hermanos Ibaja también, y que pueda ser un tiempo en el que puedan mirarte a ti, Señor, en medio de estas circunstancias tan difíciles que tú a veces, Señor, permites que vivamos, Señor. Oramos, Señor. Oramos, Señor, por la familia Zamora, te pedimos por ellos, por don José, guárdalos, Señor, a todos ellos. Oramos por don José Ángel, Señor, que su fe esté firme en medio de todo lo que está viviendo, Señor. Haz tu voluntad en él. Te lo pedimos, Señor. Oramos, Señor, por Olivia en Chile, Señor, para que tú la toques y la sanes completamente, Señor. También por Salvador, te lo pedimos, Señor. Oramos, Señor, para que tú uses a tu iglesia en este tiempo. Que realmente, Señor, podamos ser sal y luz y proclamemos tu verdad valientemente. No es tiempo, Señor, de sentarnos a mirar nuestras heridas, sino que es tiempo, Señor, de levantarnos y proclamar tu verdad, porque tú vienes por tu iglesia y después, Señor, tu ira se desatará sobre este mundo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos uses y que podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Bendice, Señor, a mi suegra, fortalécela también, cuídala, Señor. La ponemos en tus manos por mi mamá, por su memoria, Señor, te pido para que lo más importante, Señor, es que seas tú en su mente. Todo lo demás, Señor, es secundario. Y yo creo que lo tienen muy arraigado, Señor, en su corazón. Te doy gracias por ella. Y oro, Señor, si es tu voluntad, sanarla, Señor, que así sea. Pero que tú siempre seas lo primero, Señor, en su vida, Señor. Te doy gracias. Gracias por nuestras familias. Cada familia de esta congregación, Señor. Oramos por Gaby, oramos, Señor, por la familia Víquez, Sevilla, Señor, por Gómez, por cada familia, Señor, por cada hermano que viene, cada hermana que se congrega acá, Señor, que tú trabajes en su corazón, obra, Señor, y provee. Oramos por Camila, Señor, por su hijo, que los guardes, que les proveas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar, a gemir, a llorar, a interceder por nuestros hermanos en todo tiempo. Que dejemos de mirarnos a nosotros. Comencemos, Señor, realmente a interceder por otros. Ayúdanos, Señor, y como decía Spurgeon, haznos lloradores de almas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, ponemos esto en tus manos y continúa tú, Señor, la obra preciosa que has comenzado en cada uno. Que podamos escuchar de las maravillas que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo en la vida de las familias, restaurando matrimonios, sanando relaciones y alcanzando, Señor, a los que no te conocen, a través de la predicación de tu palabra en los diferentes grupos que están, Señor. Oramos
En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a dar anuncios muy rápidamente. Bueno, el domingo empezamos con el libro de Apocalipsis. Ya estamos llegando al final del Nuevo Testamento. Y entonces ya terminamos Judas. Domingo 9:30 empezamos con Apocalipsis. Una introducción al libro de Apocalipsis para que luego ya nos metamos derechamente al libro capítulo por capítulo. El lunes, que es lunes de oración, vamos a tener oración Zoom. El lunes a las 7 para que te conectes, ¿ya? Y ahí lo vamos a poner el link en los diferentes grupos para que es tiempo de orar. Es tiempo de buscar la voluntad de Dios, es tiempo de buscar la mente de Dios y es tiempo de pedir la fortaleza y el poder de Dios para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. El martes también, para aquellos que están sirviendo o estén sintiendo el llamado a servir, tenemos Escuela de Ministerio por Zoom. Este martes tenemos de invitado al pastor y amigo Jaime Simán. Muchos ya lo conocen, ha estado aquí, ¿verdad? Compartiendo con nosotros. Y el martes a las 7 por Zoom, él va a estar. Entonces, vas a participar cuando terminemos. Ahí aparece siempre el número de la iglesia. Queremos que por favor te anotes, te inscribas. Si vas a participar este martes 25 en esta lección de Zoom. Son todos los que están sirviendo, los que están sintiendo el llamado a servir. Y esto también es abierto para todos los que nos estén viendo en cualquier parte del mundo. Mientras hablen español, no hay problema, ningún problema. Y también quiero dejarte ahí un link de una conferencia que va a haber mañana y el sábado de profecía. Y muy interesante porque van a estar hablando del libro de Apocalipsis. Es en español, es en la iglesia en Chino Hill, en California. Y ahí creo que en la pantalla debe estar apareciendo ahí la información y vamos también a poner el link. Va a ser con traducción y ahí está el link en español para todos aquellos que quieran hacerlo. Comienza a las 10 de la mañana hora de acá y va a ser todo sábado, todo viernes y todo el sábado para aquellos que puedan tener el tiempo para hacerlo, que se puedan conectar, va a ser de bendición. Y también, como siempre les decimos, las ofrendas y lo que Dios pone en su corazón dar para la obra, usted lo puede hacer a través de los diferentes medios que hay, de transferencia, simple y ese tipo de cosas. Y que cada uno dé como propuso en su corazón. Y tienes oración, tienes petición, o te quieres inscribir para las lecciones de la clase de Escuela de Ministerio, ahí está el número para nosotros más o menos tener una idea de cuántos van a participar. Va a ser un bonito tiempo para poder compartir con Jaime este próximo martes. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, entonces nos estamos viendo el domingo a las 9:30. Apocalipsis Now. Muchas gracias. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.